La transición no fue visual, fue auditiva. En un momento, el zumbido distante de la autopista y el canto de los grillos tejían el tapiz familiar de la tarde. Al siguiente, el silencio cercenó el mundo como la hoja de una guillotina. Lera se detuvo en seco. El silencio no estaba vacío, era pesado, presurizado, como el aire dentro de un submarino sumergido a demasiada profundidad. Estaba parada al borde de Blackwood, una extensión interminable de pinos y robles antiguos de la que los lugareños rara vez hablaban, y que nunca visitaban después del anochecer. Pero Lera no tenía elección. El calendario de su teléfono, antes de que la pantalla parpadeara ominosamente, marcaba 14 de octubre. Hace 15 años, ese mismo día, su hermano menor, Maxim, había corrido hacia estos árboles persiguiendo a un perro callejero. Encontraron al perro 3 días después, vagando por la carretera, aterrorizado y deshidratado. De Maxim nunca encontraron ni rastro. Ni un zapato, ni un trozo de ropa. Solo el silencio del bosque. «Estoy aquí, Max», susurró Lera. Su voz sonó muerta, absorbida instantáneamente por el musgo y la corteza húmeda. Traje las velas. Se ajustó las correas de su pesada mochila de senderismo. Ya no era la adolescente ingenua de entonces. Tenía 30 años ahora, endurecida por años de duelo y preguntas sin respuesta. Llevaba una linterna de alta potencia, un rastreador GPS, que actualmente giraba en círculos mareantes e inútiles, spray para osos y un cuchillo de caza que rezaba no tener que usar. El camino por delante estaba cubierto de maleza, ahogado por helechos que le llegaban a la cintura. El sol se había puesto hacía minutos, pero la oscuridad aquí era antinatural. No era solo la ausencia de luz, se sentía como la presencia de algo sólido, una tinta espesa derramándose entre los troncos. Lera encendió su linterna. El haz de luz, 4000 lúmenes de frío blanco, cortó un túnel a través de la penumbra. Las motas de polvo bailaban en la luz, girando en patrones que parecían casi deliberados. Empezó a caminar. Su objetivo era el Pulgar del Diablo, una formación rocosa retorcida a 3 millas de profundidad, el último lugar donde alguien podría haber visto un destello de un niño pequeño con una chaqueta roja. A medida que avanzaba, el bosque comenzó a jugar sus trucos. Al principio, fue sutil. La temperatura bajaba, no gradualmente, sino en picos irregulares. Un paso era aire fresco de otoño, el siguiente era un frío glacial que convertía el aliento en niebla. Luego calor otra vez. Bolsas de estancamiento imposible. Carrac. Lera se congeló. El sonido había venido de su izquierda, paralelo a su camino. Movió la luz bruscamente. ¿Hola? Nada más que troncos grises de pie como barrotes de una prisión. Conozco las historias, murmuró para sí misma, un hábito desarrollado al vivir sola. Zorros. Ciervos. Solo animales. Siguió caminando, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. El paisaje estaba cambiando. Conocía este sendero, lo había recorrido 100 veces a la luz del día durante las partidas de búsqueda. Debería haber un claro con un abedul caído a unos 20 minutos de la entrada. Caminó durante 40 minutos. No había claro. No había abedul. En cambio, los árboles parecían estar acercándose unos a otros. El camino, que antes era lo suficientemente ancho para un vehículo todoterreno, ahora era un sendero claustrofóbico para ciervos. Las ramas de arriba se habían entrelazado en un techo sólido, bloqueando completamente el cielo sin estrellas. Lera miró su reloj. Las manecillas estaban congeladas a las 7:14 de la tarde. La hora exacta en que había entrado al bosque. Golpeó el cristal. El segundero vibraba en su lugar, luchando contra alguna fuerza magnética, pero se negaba a avanzar. Está bien, respiró, su ritmo cardíaco disparándose. Anomalía magnética. Depósitos de hierro. Común en bosques antiguos. Racionalizar. Explicar. Sobrevivir. Apartó una rama pesada que se sentía húmeda y resbaladiza, como cuero aceitado. Cuando retiró la mano, su guante estaba cubierto de una baba espesa y translúcida. Olía levemente a amoníaco y cobre. Como sangre vieja. Se limpió en los pantalones, asqueada, y siguió adelante. De repente, los árboles se abrieron. Lera tropezó hacia un claro que no reconocía. Era perfectamente circular, el suelo cubierto de hierba muerta y gris que parecía ceniza.
En el centro del claro había una tienda de campaña. No era una tienda de nylon moderna. Era vieja, de lona, desteñida a un beige sucio, hundiéndose bajo el peso de los años. Lera sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se acercó lentamente, el haz de su luz temblando ligeramente. No había viento, sin embargo, la solapa de la tienda ondeaba como si alguien dentro acabara de exhalar. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Silencio. Llegó a la tienda. En el suelo, cerca de la entrada, yacía un juguete. Era un soldado de plástico. Verde, con la punta del rifle mordida. Lera cayó de rodillas, el aire saliendo de sus pulmones en un jadeo doloroso. Conocía a este soldado. Lo había pisado 1000 veces en el pasillo de su casa de la infancia. Maxim los mordía cuando estaba nervioso. «¿Max?», gritó, olvidando la precaución. «Maxim». Abrió de un tirón la solapa de la tienda e iluminó el interior. Estaba vacía. Sin saco de dormir. Sin equipo. Solo un agujero. En el centro del suelo de la tienda, la tierra había sido excavada para formar un túnel perfecto y vertical que iba directo hacia abajo. Tenía unos 60 centímetros de ancho, lo suficiente para un niño. O algo delgado. Lera iluminó el agujero. El haz viajó abajo, 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 y no golpeó nada. El agujero parecía no tener fondo. Entonces, un sonido subió desde las profundidades. Rasguño. 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 Sonaba como uñas húmedas trepando por piedra. Y subía rápido. Lera retrocedió gateando, alejándose de la tienda, sus botas resbalando en la hierba de ceniza. Se puso de pie y retrocedió hacia la línea de árboles, con los ojos clavados en la oscura abertura de la tienda. Una mano emergió del agujero. Lera se tapó la boca con una mano para ahogar un grito. No era la mano de un niño. Era pálida, espantosamente blanca, con dedos demasiado largos, poseyendo demasiadas articulaciones. Parecían patas de araña hechas de hueso y pergamino húmedo. La mano agarró el borde del agujero de tierra, los nudillos crujiendo con un sonido como apio rompiéndose. Luego una segunda mano. Y entonces una cabeza comenzó a subir. Lera no esperó a ver la cara. El instinto, primitivo y eléctrico, secuestró su cerebro. «¡Corre!». Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la densidad de los árboles. Ya no le importaba el camino. Atravesó arbustos, espinas desgarrando su chaqueta y arañando su cara. Corrió hasta que sus pulmones ardieron como si estuvieran llenos de ácido. No se detuvo hasta que chocó con un roble masivo, el impacto le sacó el aire. Se deslizó hasta las raíces, apagando su linterna al instante para esconderse. Se sentó en la oscuridad absoluta, abrazando sus rodillas, escuchando. Durante mucho tiempo, solo hubo el sonido de su propia respiración entrecortada y la sangre corriendo en sus oídos. Entonces, el bosque habló. «Ra». La voz venía de todas partes y de ninguna. No era un susurro. Sonaba como árboles rechinando juntos, imitando el habla humana. Pero la cadencia estaba mal. Era aguda, quebradiza. Sonaba como un niño de 10 años. «Raada, espérame». Las lágrimas corrían por el rostro de Lera. Era la voz de Maxim. Pero distorsionada, estirada, como si se reprodujera en una grabadora de cinta que funcionaba demasiado lento. «Encontré al perro». «¿Lera?». La voz estaba más cerca ahora. A su derecha. Apretó los ojos con fuerza. «No mires. No mires. No mires». «¿Por qué me dejaste en el agujero?». La voz cambió. Bajó 3 octavas, convirtiéndose en un gruñido gutural y húmedo que vibró en el esternón de ella. «¿Por qué?». Lera encendió su linterna, apuntando ciegamente a la oscuridad a su derecha. El haz golpeó una abedul a 10 metros de distancia. Asomándose desde detrás del tronco blanco, a unos 2 metros del suelo, había una cara. Era pálida, sin pelo, con la piel estirada sobre un cráneo que parecía demasiado grande para su cuello. No tenía nariz, solo 2 hendiduras. Y su boca. Su boca sonreía. Una sonrisa ancha, sin labios, llena de dientes como agujas que estaban demasiado amontonados. Pero los ojos eran la peor parte. Eran humanos.
Eran azules. Eran los ojos de Maxim, incrustados en el cráneo de un monstruo. La criatura no parpadeó. Golpeó un largo dedo esquelético contra el abedul. Ta, ta, ta. Te encontré, susurró. Lera se levantó de un salto, la adrenalina anulando su agotamiento. Esta vez no corrió a ciegas, corrió con un propósito frenético, dirigiéndose al oeste, o lo que esperaba que fuera el oeste, lejos de la cosa. Podía oírlo detrás de ella. No corría como un humano. Se movía a través del dosel. Oía los golpes pesados de la criatura saltando de árbol en árbol, ramas rompiéndose bajo su peso antinatural. La estaba cazando desde arriba. Irrumpió a través de un matorral de espinas y cayó por un terraplén empinado, rodando incontrolablemente a través del barro y hojas podridas hasta golpear el fondo de un barranco. Yació allí, cubierta de lodo, la linterna parpadeando. Sobre ella, en la cresta de la que acababa de caer, apareció una silueta contra el gris ligeramente más claro del cielo. Era alta, imposiblemente delgada, con brazos que colgaban más allá de sus rodillas. Se agachó, mirando hacia el barranco. Lera contuvo la respiración, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La criatura ladeó la cabeza, como un pájaro. Luego, se paró sobre sus patas traseras e hizo algo que heló la sangre de Lera. Imitó el sonido de una sirena de policía. Uput. Uput. Perfectamente. Electrónico, fuerte, discordante en el bosque silencioso. Luego imitó la voz de su madre. La cena está lista. Lávate las manos. Luego el sonido de un hueso rompiéndose. Se estaba burlando de ella. Estaba jugando con su comida. La criatura cayó a 4 patas y comenzó a descender la pendiente, moviéndose con el movimiento fluido y espasmódico de una araña. Lera retrocedió gateando, sus botas chapoteando en un arroyo poco profundo. Apuntó su luz río abajo. A unos 50 metros de distancia, una luz pequeña y cálida parpadeaba. ¿Una fogata? ¿Una cabaña? No dudó. Chapoteó a través del agua, forzando a sus piernas cansadas a bombear. La criatura detrás de ella soltó un chillido, un sonido agudo y penetrante que sonaba como metal desgarrándose. Estaba cerrando la distancia. Lera llegó a la fuente de la luz. No era una cabaña. Era una vieja torre de vigilancia de incendios, oxidada y amenazante, pero en la caja de cristal en la cima, una linterna brillaba. Golpeó las escaleras de metal, subiendo de 2 en 2. El metal gimió bajo su peso. ¡Pum! Algo pesado golpeó la base de las escaleras. La estructura tembló. Lera no miró hacia abajo. Subió más rápido, sus pulmones gritando. Clan. 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 La criatura estaba trepando por los puntales de metal, ignorando las escaleras, escalando el exterior de la torre como un insecto. Lera llegó a la trampilla en la cima. Estaba cerrada desde adentro. Abran. Gritó, golpeando el metal. Por favor. Está aquí. Una mano esquelética se aferró a la barandilla justo al lado de su pie. Lera gritó y la pateó. Se sentía dura como la piedra. La criatura siseó, un sonido de pura malicia. Su rostro se elevó por encima del borde de la plataforma, las mandíbulas desencajándose, listas para morder. De repente, la trampilla se abrió de golpe. Una mano, áspera, humana, sucia, agarró a Lera por el cuello de su chaqueta y tiró de ella hacia arriba con una fuerza increíble. Cayó sobre un suelo de madera. La trampilla se cerró de golpe. Un pesado cerrojo de hierro se deslizó en su lugar. Van. La criatura se estrelló contra la puerta desde abajo. Toda la torre se tambaleó. Van. Déjame entrar, lloró la voz de Maxim desde debajo de las tablas del suelo. Hace frío. ¿Lera? El hombre parado sobre ella no miró al suelo. Era mayor, tal vez 50 años, con una barba gris y ojos que parecían haber visto el fin del mundo. Sostenía una escopeta de doble cañón, pero no apuntaba a la puerta. Apuntaba a las ventanas. No lo escuches, dijo el hombre, su voz como grava. Y por el amor de Dios, apaga esa maldita linterna. Estás emitiendo una señal caótica directamente a su cerebro. Lera apagó la luz, sumiendo la pequeña habitación en el tenue resplandor naranja de una lámpara de queroseno.
¿Se ha ido?, susurró, temblando incontrolablemente. El hombre la miró, su expresión sombría. ¿Ido? No. Solo está confundido. No ha tenido carne fresca en mucho tiempo. Caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Eres la chica que perdió al hermano, ¿verdad? La que sigue dejando velas. Lera asintió, las lágrimas brotando de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Porque, el hombre se giró, y la luz de la lámpara proyectó sombras profundas sobre su rostro lleno de cicatrices. Yo soy el que los entierra. Afuera, los rasguños en las paredes de metal se intensificaron. Miles de clics, como un enjambre de escarabajos. Bienvenida al hueco, Lera, dijo el hombre, revisando su munición. La noche acaba de empezar. Y esta noche dura mucho más de 12 horas. El interior de la torre de vigilancia olía a queroseno, tabaco viejo y salvia seca. Era una pequeña habitación hexagonal encerrada por ventanas de vidrio reforzado que ofrecían una vista panorámica de la pesadilla exterior. Lera estaba acurrucada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, temblando violentamente. La adrenalina se estaba disipando, dejando tras de sí un shock frío y nauseabundo. Rasguño. Rasguño. Y. La criatura seguía afuera. Estaba probando el revestimiento metálico de la torre, pasando sus garras por los remaches, buscando un punto débil. Cada pocos segundos, una cara pálida y plana se presionaba contra el vidrio, solo por un latido, antes de desaparecer en la oscuridad. El hombre, que se había presentado como Elías, ignoraba a la criatura. Estaba ocupado en un pequeño banco de trabajo, llenando cartuchos de escopeta con algo que parecía sal gris gruesa. Deja de mirarlo, dijo Elías sin darse la vuelta. El contacto visual lo alimenta. Crea un vínculo. Una vez que cree que lo reconoces como un igual, no se detendrá hasta que uno de los dos esté muerto. ¿Qué es esa cosa? La voz de Lera era apenas un susurro. ¿Es un demonio? Elías soltó un bufido. Cerró la escopeta con un golpe seco. Los demonios son religiosos. Siguen reglas. ¿Esa cosa de ahí fuera? Es biología. Solo biología que olvidamos. Yo lo llamo el mímico. Los lugareños lo llaman el caminante pálido o el nahual. Pero los nombres no importan. Es un depredador de emboscada. Se giró para mirarla. A la luz de la lámpara, Lera vio el precio que el bosque le había cobrado. Su piel era curtida y grisácea, sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas. Llevaba un collar hecho de pequeños huesos, tal vez de pájaro o roedor. ¿Por qué sonaba como Maxim? Preguntó Lera, la pregunta le dolía en la garganta. Elías se suavizó ligeramente. Se acercó y le sirvió una taza de agua tibia de una cantimplora de metal. Porque come sonido. Come recuerdos. Ha estado escuchando estos bosques durante décadas. Escuchó a la partida de búsqueda hace 15 años. Escuchó a tu madre llorar. Escuchó las radios de la policía. Lo graba todo, Lera. Y lo reproduce para atraerte. ¿Entonces? Maxim está muerto. Lera miró fijamente la taza. Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, mirando la niebla que se arremolinaba abajo. Los rasguños habían cesado, lo cual era peor. La muerte es complicada aquí, dijo Elías finalmente. El hueco preserva las cosas. Pero no de la manera que tú quieres. Hizo un gesto hacia la pared trasera de la cabaña. Por primera vez, Lera notó que estaba cubierta de objetos. No trofeos de caza. Licencias de conducir. Llaves de auto. Relojes. El lazo para el cabello de una niña. Una sola zapatilla deportiva. Docenas de ellos, colgados en clavos como un museo grotescamente organizado. Soy el archivista, dijo Elías. Recojo lo que queda atrás. Encontré la chaqueta de tu hermano hace 12 años. Estaba doblada cuidadosamente sobre un tocón a 3 millas al norte de aquí. Sin sangre. Solo, doblada. Lera se puso de pie, sus piernas temblando. Enséñamela. Siéntate, ordenó Elías. No iremos a ninguna parte esta noche. La niebla está subiendo. Si entras en esa niebla, no encontrarás el camino de regreso. La geografía cambia. El norte se convierte en sur.
Abajo se convierte en arriba. De repente, la torre se estremeció. Un peso enorme había aterrizado en el techo. El metal gimió. El techo se arqueó ligeramente hacia adentro. El polvo cayó de las vigas de madera. Trajo amigos, murmuró Elías. Apagó la lámpara al instante. La oscuridad se tragó la habitación, salvo por la tenue y enfermiza luz de la luna que se filtraba a través de la niebla. Lera contuvo la respiración. Sobre ellos, en el delgado techo de metal, unos pasos caminaban. No 2 piernas. No 4. Muchas. Sonaba como un 100 pies del tamaño de un hombre. Ta, ta, ta. El sonido provino del vidrio directamente frente a la cara de Lera. Ella miró hacia arriba. Colgado boca abajo del alero del techo, mirando dentro de la cabaña, estaba el mímico. Pero no estaba solo. Detrás de él, aferradas a la barandilla de metal, había 2 figuras más pequeñas. Parecían niños, pequeños, pálidos, desnudos, pero sus extremidades estaban torcidas hacia atrás, como saltamontes. El mímico grande abrió la boca. Esta vez no gritó. Presionó su palma contra el vidrio. El vidrio se empañó. Con un dedo largo y singular, escribió en la condensación del exterior de la ventana. LRA. Entonces sonrió. Y habló. Pero no usó la voz de Maxim. Usó la voz de Lera. Usó su monólogo interno. Debí haberlo vigilado mejor. Es mi culpa. Estaba en el teléfono. Lo dejé correr. Me odio. Quiero morir. Lera se tapó los oídos con las manos. Basta. Eso es, nunca dije eso en voz alta. Puede escuchar tus pensamientos cuando el miedo es lo suficientemente alto, susurró Elías. Resuena con los impulsos eléctricos en tu cerebro. No escuches. Lera, mírame. Recita el alfabeto. Haz matemáticas. Cualquier cosa para bloquear la señal. Abre la ventana, Lera. Hace calor ahí dentro. Tenemos tanto frío. El vidrio comenzó a agrietarse. Una fractura en forma de telaraña apareció bajo la palma del mímico. Elías cargó la escopeta. A la trampilla. Ahora. No puedes disparar a través del vidrio. Está reforzado. No voy a disparar al vidrio, gruñó Elías. Voy a disparar a la cerradura. Crack. La ventana explotó hacia adentro. El mímico no saltó, fluyó hacia adentro, como leche derramada, desafiando la gravedad. Las 2 criaturas más pequeñas lo siguieron, chirriando como insectos. Elías disparó. El estruendo fue ensordecedor en el pequeño espacio. El disparo de sal de roca y limaduras de hierro golpeó al mímico en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra el marco de la ventana. Chilló, un sonido como metal contra una pizarra, y se retorció, su piel humeando donde la sal lo tocaba. ¡Corre! Gritó Elías. Lera se arrastró hasta la trampilla, la desatornilló y se dejó caer en las escaleras de metal exteriores. El viento la golpeó al instante, helado, con olor a ozono y podredumbre. Miró hacia arriba. Elías salía por la puerta, disparando un segundo tiro hacia la cabaña. Una de las criaturas más pequeñas saltó sobre él, aferrándose a su pierna con dientes de aguja. Elías gruñó, aplastó la cabeza de la criatura contra la barandilla con la culata de su arma y se deslizó por la escalera, casi derribando a Lera. Abajo. Rápido. Descendieron por la estructura que traqueteaba. Sobre ellos, la cabaña era una zona de guerra de chillidos y cristales rotos. Llegaron al suelo corriendo. El camino. Gritó Lera, señalando hacia donde había venido. No. Elías la agarró del brazo, su agarre como hierro. El camino es un bucle ahora. Solo te llevará de vuelta a la torre. Tenemos que ir a la zona gris. ¿La qué? La parte muerta del bosque. Donde los árboles ya no crecen. Es el único lugar donde no les gusta ir. Corrieron a través de la maleza. El bosque había cambiado de nuevo. Los árboles aquí eran pinos enormes y antiguos que bloqueaban el cielo por completo. Y estaban mal. Su corteza parecía húmeda, pulsando ligeramente. Lera escuchaba la persecución detrás de ellos. Los mímicos eran rápidos.
Podía oírlos moverse a través del dosel, balanceándose de rama en rama, marcando su paso. Nos están pastoreando, jadeó Lera, su pecho ardiendo. Sigue moviéndote. No mires arriba. De repente, los árboles se detuvieron. Irrumpieron en una zona abierta. El suelo aquí era polvo gris, duro como el cemento. No había hierba. Ni arbustos. Solo tocones de árboles petrificados que parecían dientes rotos. Y en medio de esta zona muerta se alzaba una casa. Lera disminuyó la velocidad, sus pies patinando en el polvo. Conocía esa casa. Era una casa de madera de 2 pisos con pintura azul descascarada y un columpio en el porche que colgaba de una sola cadena. Esa es, Lera no podía respirar. Esa es la casa de mi abuela. Fue demolida hace 10 años. Estaba en la ciudad. A kilómetros de aquí. No es la casa, advirtió Elías, levantando su arma. Es un recuerdo. El bosque lo sacó de tu cabeza. Está construyendo una trampa. Pero parece tan real. La puerta principal de la casa se abrió con un chirrido. Una luz cálida y amarilla se derramó sobre el polvo gris. El olor a manzanas horneadas, la receta de su abuela, salió flotando, dominando el hedor del pantano. Una silueta apareció en la puerta. Un niño pequeño. Llevaba una chaqueta roja. Sostenía un soldado de juguete en una mano. ¿Max? Lera dio un paso adelante. El escepticismo, el miedo, todo se desvaneció bajo la marea de esperanza. Lera, espera. Elías se lanzó hacia ella, pero fue demasiado lento. Lera caminó hacia el porche. ¿Max? ¿Eres tú? El niño no se movió. Estaba perfectamente quieto. He estado esperando, Lera, dijo el niño. Su voz era perfecta. No distorsionada. Solo un niño triste y solitario. ¿Por qué tardaste tanto? Lo intenté, sollozó Lera, pisando las escaleras de madera. Crujieron, el sonido exacto que recordaba de la infancia. Estoy aquí ahora. Vamos. Tenemos que irnos. El niño levantó la vista. Su cara era la cara de Maxim. Cada peca. La pequeña cicatriz en su barbilla. Pero sus ojos eran mayores. Antiguos. No podemos irnos, Lera, dijo el niño suavemente. Ahora estoy enraizado. Levantó la pierna. No había pie. Sus vaqueros terminaban en una masa de raíces grises y retorcidas que se clavaban profundamente en la madera del porche, fusionándolo con la casa. Las raíces pulsaban, bombeando un fluido oscuro hacia su pequeño cuerpo. Lera se congeló. El horror reemplazó a la esperanza al instante. ¿Qué te pasó? El bosque me ama, el niño sonrió. Un hilo de savia negra se filtró por la comisura de su boca. Nos ama a todos. Únete a nosotros, Lera. Ya no duele. El frío se va. Detrás del niño, dentro de la casa, Lera vio movimiento. La sala de estar no era una sala. Era un nido. Docenas de personas. Excursionistas. Cazadores. Niños. Todos estaban de pie en la luz cálida, fusionados al suelo, fusionados a las paredes. Las raíces crecían a través de su ropa, dentro de su piel. Sus ojos estaban abiertos, mirando a la nada, sus bocas moviéndose en un canto silencioso y colectivo. No estaban muertos. Eran fertilizante. No. Gritó Lera, tropezando hacia atrás fuera del porche. La cara del niño se retorció. La piel se partió. ¿Qué? La casa gimió. Los tablones de madera del porche se curvaron como lenguas, lanzándose hacia sus tobillos. Elías agarró a Lera por la espalda de su chaqueta y la tiró al suelo. Apuntó la escopeta al niño. No. Gritó Lera. Elías apretó el gatillo. El disparo golpeó al niño en el pecho. No hubo sangre. Solo una lluvia de aserrín y cor negro. El niño no cayó. Chilló, el mismo chillido metálico que el mímico, y su mandíbula se desencajó, revelando un interior de madera hueca. «Es madera», gritó Elías, arrastrando a Lera hacia atrás. «Es solo madera y hongos». «¡Corre!». La casa comenzó a gritar. Cada ventana se abrió de golpe.
Las personas dentro se retorcían, sus raíces desgarrándose del suelo mientras intentaban alcanzar a los intrusos. La casa de la abuela comenzó a desmantelarse, las tablas cambiando y reformándose en una ola masiva de madera que se estrellaba contra ellos. Lera y Elías corrieron a través del polvo gris. Detrás de ellos, el mímico de la torre cayó del cielo, aterrizando en el techo de la casa que gritaba. Miró el caos, luego a los humanos que huían. Soltó un aullido que sacudió el suelo. ¿A dónde vamos?, gritó Lera, su visión borrosa por las lágrimas. A las cuevas, jadeó Elías. Las cuevas de piedra caliza bajo la cresta. Las raíces no pueden penetrar la roca sólida. Pero Maxim, lo vi. ¿Viste una marioneta?, gritó Elías. Un señuelo. El verdadero Maxim no está en la casa. Si todavía está aquí, si queda algo humano en él, está en el corazón. En el centro del hueco. Llegaron al borde de la zona gris. El terreno descendía bruscamente hacia un barranco rocoso. ¿Salta? Se deslizaron por la pizarra, las rocas desgarrando su ropa, aterrizando con fuerza en el lecho de un arroyo. Elías apuntó su linterna a una fisura oscura en la pared del acantilado. Ahí dentro. Rápido. Se exprimieron a través de la estrecha abertura justo cuando las extremidades de madera de la cosa casa llegaban al borde del acantilado de arriba. Dentro, la cueva era fría y húmeda. El rugido del bosque se amortiguaba aquí. Lera colapsó contra la pared de piedra, buscando aire. Miró a Elías. Estaba sangrando. Un corte profundo en su hombro donde el mímico lo había rozado en la torre. La sangre se veía, oscura. Demasiado oscura. Elías vio que ella miraba. Se cubrió la herida con la mano. «Estoy bien», gruñó. Lera lo miró fijamente. Notó algo que había pasado por alto en el pánico. En su cuello, justo debajo del cuello de su chaqueta. Un parche de piel que parecía grisáceo. Como corteza. Elías, susurró. «¿Cuánto tiempo llevas en estos bosques?». Elías la miró, sus ojos cansados y llenos de una tristeza terrible. «Te dije que fui parte de la partida de búsqueda», Lera, dijo suavemente. «Pero no dije que sobreviví». Apartó la mano de su hombro. La herida no sangraba sangre. Estaba goteando savia. «Me estoy transformando», dijo simplemente. «El bosque me está reclamando». Lentamente. «He estado luchando contra esto durante 15 años. Pero se me acaba el tiempo. Y a ti también». Metió la mano en su bolsillo y sacó un mapa. Estaba dibujado a mano, cubierto de garabatos caóticos. Señaló un círculo rojo en medio del papel. «El corazón», dijo. «Ahí es donde está la fuente. El cerebro de todo este organismo. Si quieres detener esto, si quieres liberar el alma de tu hermano, tienes que ir allí. Tienes que quemarlo». «No puedo hacer esto sola», dijo Lera, con la voz temblorosa. «No estarás sola», dijo Elías, recargando su escopeta con movimientos lentos y rígidos. «Te llevaré allí. Pero tienes que prometerme una cosa». «¿Qué?». «Cuando me transforme por completo, cuando deje de hablar y empiece a hacer clic», la miró directamente a los ojos. «Usarás ese cuchillo tuyo. Y me cortarás la cabeza. ¿Entiendes?». Lera lo miró, el horror de la noche asentándose pesadamente en sus huesos. Asintió lentamente. «Bien», dijo Elías. «Ahora descansa. Tenemos 4 horas antes del amanecer». Y en el hueco, el amanecer trae la niebla. El silencio de la cueva fue reemplazado por un sonido que hizo doler los dientes de Lera, un golpe bajo y rítmico. Pum pum. Pum pum. Era el latido del bosque. Llevaban 2 horas caminando. El terreno había cambiado de nuevo. El suelo rocoso de las cuevas dio paso a una superficie suave y esponjosa que se sentía incómodamente como carne disfrazada de musgo. Los árboles aquí no tenían corteza, tenían piel. Piel gris y callosa que sangraba una savia roja y espesa al rozarla. Elías se movía más despacio. Arrastraba la pierna izquierda. La infección similar a la corteza se había extendido por su cuello, cubriendo su mandíbula. Uno de sus ojos era ahora blanco lechoso, la pupila había desaparecido. «Estamos cerca», rasposó Elías. Su voz sonaba como hojas secas aplastándose. «¿El calor, puedes sentirlo?». Lera asintió, sudando.
Hacía un calor húmedo, tropical y putrefacto. El aire sabía a hierro. Elías, susurró. Tu mano. Elías miró hacia abajo. Su mano izquierda, aferrada a la escopeta, se había fusionado con la madera de la culata. Sus dedos ya no eran dedos, eran ramitas nudosas que envolvían el metal. No podría soltar el arma aunque quisiera. No importa, gruñó, forzándose a seguir adelante. Mejor arma que mano ahora. Entraron en una vasta cámara donde los árboles se arqueaban sobre sus cabezas, formando un techo catedralicio de ramas tejidas. De estas ramas colgaban frutos, grandes sacos translúcidos llenos de líquido. Dentro de cada saco, acurrucados en posición fetal, había formas. Un ciervo. Un coyote. Un excursionista con mochila. Estaban siendo digeridos. O transformados. No mires, ordenó Elías. Aunque su propia voz temblaba. Sigue moviéndote hacia el centro. De repente, el suelo bajo ellos convulsionó. Una raíz, gruesa como una pitón, brotó del suelo esponjoso y se enrolló alrededor del tobillo de Lera. Ella gritó mientras era arrastrada violentamente hacia la línea de árboles. ¿Lera? Elías giró, levantando su brazo escopeta fusionado. Disparó. La explosión cercenó la raíz en una lluvia de icor negro. Lera se alejó gateando, jadeando. Pero el bosque había despertado. De las sombras, emergieron. No un mímico. Docenas. Bajaban arrastrándose por los árboles, se dejaban caer del dosel, salían del barro. Pálidos, esqueléticos, sus articulaciones haciendo clic al unísono. No atacaron de inmediato. Formaron un círculo, chirriando suavemente. Entonces, el más grande, el de la torre, dio un paso adelante. Su pecho estaba carbonizado por el primer disparo de Elías. Miró a Elías y sonrió. Señaló con un dedo largo hacia él. Mano, siseó. Elías se congeló. Miró su propia piel cubierta de corteza. Luego al monstruo. No, gruñó Elías. No soy tu hermano. Miró a Lera. La infección había llegado a su boca. Apenas podía hablar. Corre, logró decir. El corazón está justo adelante. Un resplandor rojo. Corre. No puedo dejarte. Lloró Lera, poniéndose de pie a duras penas. No puedo moverme, dijo Elías. Y era verdad. Sus piernas habían dejado de parecer piernas. Raíces brotaban de sus botas, cavando rápidamente en el suelo, anclándolo al lugar. Se estaba convirtiendo en un árbol. Los mímicos chillaron y cargaron. Elías rugió, un sonido mitad humano, mitad madera crujiendo. No apuntó. Simplemente apretó el gatillo, recargando con su mano buena, disparando una y otra vez. Los disparos atravesaban los cuerpos pálidos, pero seguían llegando. «Vete», gritó, la corteza finalmente sellando sus labios. Lera se dio la vuelta y corrió. Detrás de ella, escuchó el sonido húmedo de Elías siendo destrozado, o tal vez, absorbido. Escuchó la escopeta disparar una última vez, luego un crujido, luego silencio. No miró atrás. Corrió hacia el resplandor rojo. La vegetación se volvió más densa, resbaladiza por la baba. Tuvo que abrirse paso a través de membranas que se estiraban entre los árboles. Finalmente, irrumpió en el centro. El corazón del hueco. Era un cráter, de 50 metros de ancho. En el centro, emergiendo de un estanque de líquido negro, había una estructura masiva. Parecía un corazón, pero hecho de millones de raíces tejidas, pulsando con una luz roja y enferma desde su interior. Venas de luz bombeaban hacia el cielo, alimentando la niebla, alimentando el bosque. E incrustado en el centro del corazón, como una joya en un anillo, había un trono. Sentado en él estaba Maxim. Se veía exactamente como hace 15 años. 10 años de edad. Chaqueta roja. Intacto por el tiempo o la descomposición. Sus ojos estaban cerrados, como si durmiera. Max. Sollozó Lera, cayendo de rodillas al borde del cráter. Max, despierta. Los ojos del niño se abrieron de golpe. Eran completamente negros. Sin blanco. Solo vacíos. Lera, dijo. Su voz estaba amplificada, resonando en cada árbol,
cada piedra. No era la voz de un niño. Era la voz de un dios. Finalmente viniste a jugar. Déjalo ir, gritó Lera, sacando la pistola de bengalas que había tomado de la mochila de Elías. Déjalo ir, monstruo. El niño en el trono ladeó la cabeza. ¿Dejarlo ir? Él es feliz aquí. Todos somos felices. Sin dolor. Sin muerte. Solo el verde. Lianas comenzaron a elevarse del estanque negro, deslizándose hacia ella. Maxim se ha ido, dijo la entidad, usando la boca del niño. Murió en el frío, Lera. Lloró por ti durante 2 días. Se congeló. Nosotros lo acogimos. Le dimos calor. Le dimos un propósito. Él es la semilla. Lo mataste. Lo salvamos. Y ahora te salvaremos a ti. Las lianas atacaron. Lera rodó hacia un lado, esquivando un golpe que agrietó la piedra donde había estado arrodillada. Trepó por la cresta del cráter. Manipuló torpemente la pistola de bengalas. Le temblaban tanto las manos que casi la deja caer. No puedes quemarnos, rió la entidad. Somos la tierra. Estamos húmedos. Somos eternos. Lera miró el enorme corazón palpitante. Estaba húmedo, sí. Baba y savia. Pero la savia es inflamable. La trementina está hecha de árboles. Recordó la otra cosa en la mochila de Elías. Un bote de acelerante que usaba para la lámpara. Arrancó la tapa y arrojó el bote al cráter. Hizo un arco en el aire y aterrizó con un chapoteo justo en la base del trono de raíces. La sonrisa de la entidad vaciló. ¿Qué estás haciendo? Terminando el juego, susurró Lera. Levantó la pistola de bengalas. Apuntó no al niño, sino al estanque de líquido negro debajo de él. No. Rugió el bosque. El sonido fue ensordecedor. Cada árbol en el claro gritó. Lera apretó el gatillo. La bengala siseó, un rastro de magnesio rojo cegador, y golpeó el estanque. Por un segundo, no pasó nada. Luego, el acelerante prendió. Y la savia negra, volátil, antigua, concentrada, se encendió. ¿Vos? Una explosión de fuego, blanco y furioso, rugió subiendo por el costado del corazón. El grito que salió de la boca de Maxim rompió el aire. No era el grito de un niño. Era el sonido de 1000 almas ardiendo a la vez. El niño, la cosa que parecía el niño, comenzó a retorcerse. Las raíces que lo sostenían se incendiaron. La piel de los árboles se despegó por el calor. ¿Lera? Quema. Ayúdame. La voz cambió pasando por todos los que conocía. Su madre. Su padre. Elías. Maxim. Lera se cubrió la cara del intenso calor. El fuego se extendía imposiblemente rápido, alimentándose de los aceites antinaturales del bosque. La niebla de arriba se convirtió en un vórtice giratorio de humo y ceniza. Los mímicos, que se habían reunido en el borde del cráter para detenerla, chillaron y se retiraron, su piel pálida ampollándose instantáneamente por el calor. El corazón comenzó a colapsar. La estructura masiva de raíces gimió, rompiéndose como cables de suspensión. Lera se dio la vuelta y corrió. La onda expansiva del fuego la empujó hacia adelante. Corrió ciegamente a través del bosque en llamas. La ilusión del bosque se estaba rompiendo. Los árboles ya no eran carne, eran solo madera ardiendo cayendo a su alrededor. El camino se enderezó. La geometría cambiante falló a medida que el cerebro del bosque moría. Corrió hasta que sus pulmones sangraron. Corrió hasta que las suelas de sus botas se derritieron. Corrió hasta que vio la luz gris del amanecer y el asfalto duro de la vieja autopista. Salió de la línea de árboles y colapsó en la carretera. Detrás de ella, Blackwood era un infierno. Una columna de humo negro se elevaba kilómetros hacia el cielo, borrando el sol. Yació en la línea amarilla de la carretera, jadeando, mirando al cielo. Estaba viva. Estaba sola. Epílogo. El informe oficial dijo que fue un incendio forestal causado por un rayo o acampada ilegal. No encontraron cuerpos. Ni a Elías. Ni a Maxim. El fuego ardió tan caliente que convirtió el suelo en vidrio en algunos lugares. Lera se mudó a la ciudad.
Consiguió un trabajo en una biblioteca, rodeada de hormigón y papel muerto. Nunca fue a acampar. Nunca pisaba el césped si podía evitarlo. Pensó que era libre. 6 meses después. Lera estaba en su baño, cepillándose los dientes. El extractor zumbaba. El tráfico de la ciudad era ruidoso afuera. Seguro. Escupió la pasta de dientes en el lavabo y se enjuagó la boca. Se miró en el espejo para revisarse los dientes. Se detuvo. En la parte posterior de su garganta, cerca de sus amígdalas, había un pequeño punto. Se inclinó más cerca, abriendo la boca, inclinando la cabeza hacia la luz. No era una infección. Era verde. Un brote pequeño y perfecto, rizándose desde el tejido blando de su garganta. Y mientras lo miraba con horror, lo escuchó. Tenue. Diminuto. Resonando desde dentro de su propio cráneo. Clic, clic. ¿Casa? Lera agarró unas pinzas. Las sujetó al brote y tiró. Un dolor, agudo y cegador, atravesó su mandíbula. El brote no salió. Estaba enraizado profundamente, envuelto alrededor de sus cuerdas vocales, envuelto alrededor de su columna vertebral. Dejó caer las pinzas. Se miró los ojos en el espejo. Por un segundo, solo una fracción de segundo, sus pupilas no eran redondas. Eran verticales. Como las de una cabra. O las de un depredador. Se dio cuenta entonces de que Elías estaba equivocado. No vences al hueco quemándolo. El fuego es solo la forma en que los pinos liberan sus semillas. El calor no lo había matado. El calor lo había ayudado a extenderse. Lera apagó la luz. En la oscuridad de su apartamento, se sentó en el suelo. Y esperó a florecer.